Muy buenas noches, Michoacán, México, planeta, a todos nuestros paisanos de Illinois, Nueva York, Texas, California que nos sintonizan. Hoy, 27 de noviembre, es un día histórico. Todos los días son históricos, pero Rafa, este es el día más histórico para el Instituto Nacional de Formación Política, porque tú le diste la patada a este instituto hace un año para iniciar los trabajos y a este programa de radio, Conciencias, como la revista que tiene el instituto. Y hoy ya estamos en la edición número 13 y Rafael Barajas Durán, mejor conocido como el Fisgón, está recorriendo los caminos de Michoacán. Bueno, yo espero que digas que les di la patada no en mala forma, sino es la patada de inicio. Sí, patada es de el inicio. Arranque, porque lo otro suena más feo, ¿no? Es decir, yo sí creo, no, y la verdad te felicito, los felicito, porque pues ya llevan 13 programas, pero parece mentira, pero 13 programas es un buen trecho, ya es un buen pedazo del año, ¿no? Claro. Entonces, los felicito y ya son 4 meses. Entonces, yo quiero decirte, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Es decir, cuando la primera entrevista que tuvimos la hicimos a través de Zoom. Sí. Esta la podemos hacer presencial gracias a que pues ya estamos todos vacunados. Entre otras cosas, a que ha bajado el nivel de la pandemia. Y bueno, yo creo que lo que te quiero decir es que necesitamos impulsar la defensa de la reforma eléctrica planteada por Andrés Manuel López Obrador. No podemos perder de vista que el tema de la reforma, los temas de la soberanía energética son temas fundamentales para nuestro país. Es decir, un país sin soberanía energética es un país que puede quedar paralizado. Si dependemos totalmente de la gasolina y de la electricidad que nos surten privados o que nos surten extranjeros, pues estamos a merced de ellos. Y es un hecho que las privatizaciones del sector energético que se plantearon en la era neoliberal han sido un fracaso en todo el planeta. En España, el desastre de la situación energética eléctrica se debe a los procesos de privatización que se dieron en las últimas décadas. Un proceso muy agresivo en el cual se entregó prácticamente toda la generación de energía a los sectores privados y se dejó morir a la empresa paraestatal de energía. Y tenemos, por ejemplo, que pues en Estados Unidos y en Inglaterra ya se está hablando de ponerle límite a la voracidad de las empresas eléctricas. Y aquí en México, tenemos, es un hecho que se hizo un proceso de privatización muy agresivo en la era neoliberal. Es un hecho que Comisión Federal de Electricidad generó el 100% de la electricidad que se produjo en el país entre 1960 y el año 2000 y que fue muy eficiente, ¿no? Y que desde 1993 Carlos Salinas arrancó un proceso de privatización del sector que se aceleró en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y que le ha entregado al sector privado cerca del 50% de la generación de energía eléctrica y que ha ido disminuyendo poco a poco la influencia de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad sigue siendo responsable del tendido y de la distribución de la electricidad, pero cada vez genera menos energía eléctrica. Y esto, entre otras cosas, porque se le ha sometido a un régimen que es muy estricto y que favorece a los privados y que daña a la empresa nacional. Y pues si nosotros queremos seguir con país, seguir teniendo país, pues tenemos que garantizar que Comisión Federal de Electricidad siga siendo solvente, que Comisión Federal de Electricidad siga siendo rentable. Y para ello, es decir, el problema que tenemos actualmente es que los neoliberales, las administraciones neoliberales, dejaron muy amarrado el sector eléctrico. De modo que cada vez la tendencia con las actuales reglas es a que el sector privado produzca cada vez más
energía y el sector público menos. En esta dinámica que tenemos, se prevé que para el 2024 el sector privado va a producir el 85% de la energía del país, mientras que el sector público solo va a producir el 15%. Y eso, pues perdón, pero es una tragedia nacional. No lo podemos permitir. Entonces, tenemos que defender la reforma eléctrica y tenemos que defender a Comisión Federal de Electricidad. Entre otras cosas, tenemos que defenderla del saqueo sistemático al que le han sometido pues, los contratos que le implantaron y que favorecen sobre todo a las empresas extranjeras. Tenemos, por ejemplo, una serie de contratos de gasoductos que le causan un daño de miles de millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad. Tenemos un contrato, una serie de reglas que establecen que Comisión Federal de Electricidad tiene que dar bonos de energía limpia, comprar bonos de energía limpia, y esos contratos favorecen sobre todo a empresas privadas, ¿no? En detrimento de Comisión Federal de Electricidad. Hay toda una serie de subastas de energía que favorecen a los privados en detrimento de Comisión Federal de Electricidad. Y si tú sumas todo eso, pues con lo que te encuentras es que ha habido un intento deliberado por desfalcar a Comisión Federal de Electricidad, que es un poco lo mismo que ocurrió con Pemex, ¿no? Que a Pemex le fueron quitando y quitando posibilidades y la fueron desangrando hasta que la hicieron poco rentable. De ser una de las empresas líderes o la empresa líder de América Latina, terminó prácticamente endeudada y en la ruina. Entonces, si queremos tener soberanía eléctrica, si queremos salvar a la nación, si queremos salvar a Comisión Federal de Electricidad, tenemos que apoyar la reforma eléctrica que está ahorita en las cámaras. Rafael, hoy tuviste un foro en la plaza pública, en un monumento que es emblemático para Morelia, el monumento a Lázaro Cárdenas. ¿Cómo sentiste a los michoacanos? No, padrísimo. Van a salir a defender la industria eléctrica y el litio. Pues los que estaban ahí, sí. Todos votaron y se comprometieron, así es que pues yo creo que ahora vamos a ver cómo honran su palabra. Y yo creo que los que también se reunieron en el local de Morena más tarde, también en otro evento, también se comprometieron a esto. La gente está muy clara, el 80% de la población está a favor de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y solo el 15% la está en contra abiertamente, apoya la privatización del sector. Y la verdad es que 15% me parece realmente mucho. Y ahora, lo que sí es un hecho es que los medios masivos de comunicación, los grandes consorcios mediáticos de la nación, están en una campaña en contra de la ley eléctrica propuesta por López Obrador. La han apodado la ley Chapopote, la ley la ley hidrocarburos, la ley combustibles fósiles. Y eso realmente pues no tiene ningún sustento, ¿no? Hablamos con Rafael Barajas Durán, ahora vamos a hablar con el Fisgón. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Acabas de hacer una historieta muy buena, 8 páginas, 3 millones de ejemplares. ¿Qué le dices? Yo no sabía que eran 3, pero pues me da mucho gusto. No, yo leí 3 millones de ejemplares. Perfecto. De tu historieta. ¿Qué tenemos que hacer? Yo digo que hay que repartirla, hay que distribuirla, hay que discutirla. Bueno, lo primero que hay que hacer es leerla. Claro. Y hay que cuestionarla y confrontar ideas, tal. Y la otra cosa es discutirla con la gente, ¿no? Es decir, básicamente es una herramienta es una herramienta de difusión y de propaganda. Como la Regeneración de 1906 de los magolistas. Como las revistas de Ríos, de los supermachos y de los agachados. Digo, estamos en esa misma lógica. El Fisgón nos recuerda en esta historieta una carta o un documento de Adolfo López Mateos, un priista. Sí, pero dinos, coméntalo, esa carta es realmente para conmover al país. Sí, claro, es una carta en la que López Mateos habla de lo importante que es la nacionalización del sector eléctrico, habla de la importancia de defender que el petróleo sea propiedad de la nación y advierte, dice casi literalmente, en un futuro vendrán algunos malos mexicanos que utilizarán argumentos muy sofisticados para convencernos de que hay que entregarle
la electricidad y el petróleo a los privados. Y dice una cosa que es muy fuerte, dice, solo un traidor entrega a su patria. Y lo dice Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, mira, no hay que olvidar que el Partido Revolucionario Institucional no siempre fue lo que fue el PRI de Salinas o de López Portillo o de Díaz Ordaz. Es decir, el PRI fue evolucionando con el tiempo y se fue descomponiendo con el tiempo. Y tuvo momentos horribles. El macartismo fue un momento horrible del PRI, ¿no? que abarca los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, aún en ese momento había un sector nacionalista dentro del PRI. Claro. Y este sector pues defendía la electricidad, la nacionalización eléctrica. Tenemos, es decir, al analizar la historia tenemos que tendemos a analizar el pasado con las herramientas del presente. Claro. Entonces, y sin embargo, yo creo que para entender la historia tenemos que utilizar las herramientas del pasado. Para entender el sexenio de López Mateos, para entender la nacionalización eléctrica, para entender lo que fue la expropiación petrolera, tenemos que remontarnos a aquella época y entender qué es lo que estaba en debate. En tiempos de López Mateos, el país efectivamente estaba sometido a las lógicas macartistas que le imponía Washington, pero seguía una política nacionalista que buscaba honrar el contrato social que estaba plasmado en la Constitución del 17. Eso todavía existía en 1960. Se fue perdiendo después con el tiempo, y por supuesto en la era neoliberal de la Madrid y Salinas tiraron todo eso a la basura. Pero, sin lugar a dudas hubo un sector del PRI que fue abiertamente nacionalista. De ese sector surgió, por ejemplo, pues Lázaro Cárdenas. De ese sector también surgió un López Mateos, y de ese sector surgió también la corriente democrática, que después fundó el PRD y que después está también de manera lejana en el origen de lo que fue el Movimiento de Regeneración Nacional. Correcto, Rafa. Estuviste ahí en el monumento a Lázaro Cárdenas, el obelisco. Tenías muchísimos admiradores que querían tomar fotos contigo, pero tú les llamaste a la movilización como lo hizo Cárdenas para defender el petróleo. Pues es que yo creo que no los estoy llamando yo creo que nos estamos llamando todos a la movilización. Yo creo que es una tarea colectiva. Yo creo que lo tenemos que hacer. Mira, Morena se planteó originalmente como un partido movimiento. Sin lugar a dudas, fue un partido eficaz en la medida en la que en unos cuantos años conquistó la presidencia y conquistó el Congreso. Pero tal vez no seamos tan eficaces como movimiento. Y yo sí creo que como movimiento estamos obligados a no soltar las calles. Y para defender la reforma eléctrica vamos a tener que tomar las calles. Correcto. Vamos a tener que movilizarnos. Rafael, te reuniste con círculos de estudios, redes de círculos, redes de colaboradores, Frente Amplio de círculos de estudio. ¿Cuál sería tu último mensaje antes de que te vayas de esta ciudad de Morelia? El mensaje es muy sencillo. El mensaje es que la transformación que estamos emprendiendo es una transformación que al final de cuentas es muy delicada y que se sustenta en gran medida en un factor subjetivo que es la revolución de las conciencias, que se sustenta en gran medida en la necesidad de que la gente se forme para seguir la transformación. Hay que formar para transformar. Correcto. Vamos a despedirnos de este programa, se nos ha acabado el tiempo. Rafa, tú ya estás cansado, te levantaste como a las 5 de la mañana, has recorrido los caminos de Michoacán, desde la Ciudad de México, 500 kilómetros. ¿Qué le dirías tú a los paisanos? Hay 4 millones de michoacanos y otro tanto de millones de mexicanos que siguieron
las actividades del presidente de la República, tanto en Nueva York como en Washington, que se organizaron, que se movilizaron desde Chicago hasta Nueva York, hasta Washington. ¿Cuál es el mensaje del Instituto Nacional de Formación Pues Política? El mensaje del Instituto Nacional de Formación Política es que este sigue siendo un movimiento vivo, y sigue siendo un movimiento activo, y sigue siendo un movimiento en ascenso. Y que tiene todo, es decir, que quiero decir además que estamos, creo yo, ante un gobierno que sí le ha respondido al pueblo y que sí está logrando toda una serie de cosas por las que la gente ha peleado durante décadas, ¿no? Es decir, un aumento al salario mínimo, legislaciones democráticas, elecciones limpias, que no haya represión, una política de combate a la corrupción, que no se favorezca los intereses de los más ricos nada más, sino que también se tome en cuenta al ciudadano común. Entonces, pues hay que seguirse movilizando. Tu último mensaje antes de despedirte de Michoacán, Rafa, para todos estos radioescuchas en México y en los Estados Unidos. Bueno, pues ahora sí que tenemos mucho que avanzar todavía y necesitamos, entre otras cosas, cerrar filas porque la oposición está haciendo lo propio. Correcto. Buenas noches, hasta la próxima.